Gurekin daukagu Jesus Martin, Samsungeko proiektu integrala aurkeztuko digu, beraien proiektu pedagogikoa. Besterik gabe eta denbora galdu gabe aurrekoekin bezala egingo dugu. Egunon, buenos días. Soy Jesús Martín, responsable de Educación de Samsung España. Es un placer estar aquí otro año más compartiendo con vosotros estas jornadas donde desde Samsung y en concreto desde Samsung Educación queremos compartir nuestra visión de lo que estamos haciendo en el sector educativo. Hemos querido titular nuestra presentación, nuestra ponencia, Aprender haciendo. Creemos que está habiendo una transformación e iremos ahora poquito a poco avanzando y desgranando el por qué y cómo está ocurriendo esa transformación, pero desde luego lo que sí que hemos aprendido en Samsung Educación en los aproximadamente 2 años que yo llevo coordinando el proyecto es que si queremos también que haya esa transformación, nosotros mismos como fabricante, como líder en innovación, tenemos que aprender haciendo y aprender haciendo de la mano de todos los que pertenecemos a esta familia de la educación. Hemos ido implantando nuevos proyectos, desarrollando nuevas actividades y, en definitiva, el mensaje que queremos transmitir es eso. Hay que aprender haciendo, el movimiento se demuestra andando y es un poquito lo que queremos compartir hoy con vosotros. Como os decía, y antes de llegar a ese proyecto tecnológico Samsung, cómo estamos nosotros abordando proyectos educativos, me gustaría que reflexionemos juntos un poco de ese cambio que está ocurriendo en la sociedad en general y en la educación en particular, que nos pongamos en contexto de por qué tecnología en entornos educativos, por qué en concreto nosotros desde Samsung apostamos por la tableta. Y luego, pues, como os decía, pasaremos a ver ese proyecto Samsung donde creemos que podemos ser ese compañero de viaje perfecto para acometer ese cambio de transformación digital en los centros. Por último, hablaremos de algunos nuevos retos y algunas cosas que estamos haciendo en ese camino de aprender y de aprender haciendo pues, cosas distintas que estamos tratando de hacer, investigaciones, acercamientos a tecnologías distintas y que también me gustaría compartir con vosotros. Y si nos queda tiempo, que espero que sí, me gustaría compartir con vosotros pues, bueno, qué estáis haciendo, qué dudas, qué inquietudes tenéis y qué cosas están ocurriendo aquí en concreto en Euskadi. Algo interesante está pasando. ¿Qué está pasando? Es la gran pregunta. ¿Alguno conocéis Uber o utilizáis Uber? ¿Alguien? Por aquí tenemos a alguien. Airbnb, la aplicación de Airbnb, ¿a alguien le suena? ¿Vale? Y, por supuesto, entiendo que Facebook, al menos, aunque no seamos usuarios, casi todos la conoceremos. Pues lo que quiero transmitiros en esta diapositiva es que está ocurriendo un cambio, una transformación en la sociedad en general. Uber, como indica ahí, actualmente es la compañía de taxis más grande del mundo y no tiene en propiedad ningún vehículo. Es al menos impactante, ¿no? Lo mismo con Airbnb. Actualmente son los que más reservas gestionan y no tienen ninguna propiedad, no tienen ningún edificio. Facebook, la red social más grande, no tiene su propio contenido. Y Alibaba, bueno, es quizá de ahí de los 4 menos conocidos, una tienda online, no tiene su propio inventario, no tiene sus propios almacenes. Algo está ocurriendo, hay una transformación digital, los modelos de negocio están cambiando, los procesos están cambiando, la sociedad se está transformando. Y, por supuesto, eso es algo a lo que no podemos permanecer ajenos. ¿Qué es la transformación digital? Bueno, yo que vengo de un pueblo de Ávila, en mi pueblo, cuando te cuentan algo que te suena muy raro y que te quedas así un poco distante, los ancianos del lugar dicen que te quedas mirando como las vacas al pasar el tren. No sé si ante esa transformación digital que está ocurriendo nosotros reaccionamos así, pero la realidad es que mucha gente te dice, ¿qué es eso de la transformación digital? Empezando por mi padre. Yo le hablo cuando me pregunta, ¿qué tal en el trabajo? Digo, pues mira, intentando hacer una transformación digital, en este caso en el sector educativo. Y se queda mirando así. ¿Por qué? Porque nadie le ha explicado qué es esa transformación digital. Nadie le ha explicado que, como la propia palabra indica, hay un cambio. Os decía antes, cambio en los procesos, cambio en las metodologías, cambio en la forma de acceder a la información, de compartirla, de interrelacionarnos entre nosotros. Por supuesto, eso implica un reto que tenemos que afrontar, que no es fácil en muchas ocasiones y que supone que tengamos que a veces dar saltos y a veces saltos grandes y complicados, no es sencillo. Pero también implica una oportunidad de adaptarnos a los tiempos que corren,
de hacer las cosas, de utilizar las herramientas adecuadas a las situaciones de hoy en día, y muchos dirán, eso de la transformación digital para mí es un problema. Pues bueno, nadie dijo que un cambio fuera fácil, ningún cambio en la vida lo es, y bueno, también pues, se puede entender esa transformación digital como un problema, aunque ahora veremos que haciendo las cosas de manera adecuada no tiene por qué serlo. ¿Transformación digital sí o no? Aquí, si os preguntara, a favor del sí, de transformación digital, ¿nadie? ¿Uno? ¿Pocos? Bueno, ya se va animando la gente, ya vamos teniendo gente que se anima a hacer esa transformación digital. Pues sí, nos surgen preguntas, es lógico. Nos preguntamos, ¿para qué hacerlo? Pues si yo como voy hasta ahora, voy perfectamente. ¿Merece la pena que me complique la vida? Si yo al final tengo controlado la forma en que trabajo, la forma en que me relaciono, meterme en otras historias no merece la pena. Ponerme más carga de trabajo. Si utilizo estas nuevas herramientas, estas nuevas soluciones, estos nuevos productos, en definitiva hay un miedo al cambio, ¿vale? Y es ese miedo al cambio el que de alguna manera hay que tratar entre todos de gestionar y de vencer para hacer lo que indica en la foto. No sé si los de atrás lo veis bien, os lo leo. Todo lo que siempre has querido está al otro lado del miedo. Al final, muchas de las cosas que queremos hacer y hacia donde queremos llegar no nos atrevemos, pues eso, porque nos sentimos solos en ese proceso de cambio, porque no nos sentimos capaces de dar ese Son salto. dispositivos, pues tendrán que ser. Pero mi mensaje en esta parte introductoria y antes de pasar a la parte tecnológica, a la parte de los proyectos Samsung, yo creo que es hora de cambiar. Es hora de cambiar, los tiempos lo demandan, lo requieren, y si lo hacemos con perspectiva, nos situamos en el entorno, analizamos qué cosas están ocurriendo y hacia dónde queremos ir, y hacemos una buena gestión y planificación de ese cambio, de verdad, no es algo que dé miedo. Lo ha hecho más gente, se está haciendo en múltiples entornos de la sociedad y se puede hacer también en el entorno educativo, con lo cual pues mi mensaje es eso, es animaros y es hora de cambiar, y espero que al terminar estas jornadas y esta presentación pues os hayamos ayudado entre todos a entender que esa transformación digital se puede realizar de una manera sostenible. Tecnología en educación. Ya hemos hablado de, un poco filosofado de esa transformación digital que muchas veces nos sorprende porque lo vimos en las noticias, con estas noticias tipo lo de Uber o Facebook, pero tecnología en educación. ¿Es necesaria la tecnología en educación? Yo creo que una de las realidades y una de las principales preocupaciones de las instituciones, asociaciones y en definitiva de todos los que formamos parte del ecosistema educativo es el formar a los alumnos en competencias digitales. Supongo que es un concepto pues que todos más o menos conocéis. Son ese conjunto de conocimientos y habilidades y actitudes relacionadas con las nuevas tecnologías que se alejan un poco de esas competencias específicas o curriculares que hasta ahora estaban muy implantadas en el sistema educativo, pero que en definitiva son esenciales para participar de una manera adecuada, de una manera exitosa, tanto en la sociedad. Al final utilizamos tecnología pues para pagar en el supermercado, para reservar viajes, pero también en nuestro ámbito laboral. Cada vez más son herramientas que se utilizan y creo que estaríamos cometiendo un error si a los alumnos de hoy que están utilizando de manera nativa y de manera intuitiva esas herramientas en otros entornos no les estuviéramos preparando para ser ciudadanos del mañana. Tiene todo el sentido que los alumnos de hoy utilicen herramientas de hoy también en el entorno académico, ¿vale? ¿Por qué tecnología en educación? Pues porque hay nuevos cánones de enseñanza, de aprendizaje y, sobre todo, y eso lo hemos aprendido en este camino que os decía, en ese aprender haciendo, de evaluación. Desde luego se está hablando mucho de metodologías activas, de trabajos basados en proyectos, de mobile learning. Nosotros hemos hecho estudios con Fernando Trujillo, que es un experto en metodología basada en proyectos, con Marc Camacho, que es experta en mobile learning. Sí que todos vamos viendo que hay un abandono de los métodos transmisivos, este método donde una persona, como estamos ahora, es el profesor, explica cosas, el resto de la gente toma anotaciones. Cada vez más la metodología se hace colaborativa, el propio profesor se mezcla con los alumnos, hacemos experiencias fuera del aula, eso está cambiando, esa metodología está cambiando. Son nuevos cánones de enseñanza, nos tenemos que preparar para ello y las herramientas se tienen que adecuar a ello igualmente. Por supuesto, hay un cambio en la forma de acceder a los contenidos. Y no solo de acceder a los contenidos. O sea, una tableta o un dispositivo conectado es una ventana al mundo.
una ventana al mundo donde podemos recoger información y donde además compartimos información y nos relacionamos con el resto de las personas que están en nuestro entorno. Y como os decía, lo que a nosotros personalmente y desde Samsung quizá no lo teníamos tan claro, y sí que en las últimas conversaciones con Ministerio, con foros europeos de educación, etcétera, nos hemos dado cuenta que esto conlleva una evaluación dinámica. Muchas veces estamos hablando de esta metodología basada en proyectos, los alumnos hacen unos proyectos espectaculares, llega el último día de la evaluación y les plantamos un examen. Y está ocurriendo, ¿eh? Entonces, si no tenemos también una adecuación de la evaluación hacia una evaluación dinámica, podemos estar cambiando todo lo demás, pero nos estaríamos perdiendo una parte importantísima en esta aplicación de la tecnología en el sector educativo. Pero esto que veis aquí de tecnología como medio, pero no como fin, creo que es clave. También hemos debatido mucho internamente cuando nos reunimos en INTEF o cuando vamos a asociaciones o a foros donde compartimos cosas que están ocurriendo. Nos hemos dado cuenta que ha habido una carrera un poco de incorporar tecnologías sin hacer lo que os decía anteriormente, sin planificar, sin hacer una fotografía del contexto en el que nos encontramos, sin saber hacia dónde queremos ir. Y yo creo que ni es bueno tecnificar la educación, como decimos ahí, ni, y la palabra pedagogizar la tecnología. Creo que no es bueno ni lo uno ni lo otro, ¿vale? Sino que lo que debemos hacer es integrar estas nuevas herramientas que los alumnos utilizan, ya digo, de manera nativa, intuitiva. O sea, al final muchas veces llegan a casa y nos piden la tableta, nos piden el smartphone, nos piden el ordenador. Pues todo esto que de manera, ya digo, nativa lo están haciendo y que confundimos a veces, ¿no?, el nativo digital con el competente digital, pues debemos de integrarlo en los procesos educativos, integrarlo de una manera natural y de una manera tutelada, de una manera razonada y que sea, de alguna manera, hecha por los centros. Pero, desde luego, yo creo que la tecnología, y eso es una opinión muy personal que he compartido con mucha gente después de haber tenido charlas con gente por toda la geografía española, es que la tecnología es un catalizador del cambio. Desde luego, sí que esa transformación que está ocurriendo, esos alumnos que se están formando en nuevas competencias, en nuevas habilidades, pues a través de la tecnología sí pueden apoyar, sí pueden, de alguna manera, acelerar ese proceso. Ahí va. Vuelvo para atrás, perdón. Y sería indudable negar que el aplicar tecnología a educación tiene un impacto. Nosotros hemos hecho este año un estudio precisamente para evaluar esto. El primer año lo que tratábamos era de hacer una guía práctica de la educación digital. Si alguien estuvo en la presentación del año pasado, hablábamos de ella. Una guía práctica donde se daban buenos consejos por parte de centros que ya lo habían acometido, unidades didácticas realizadas en algunos de estos centros, alguno de aquí de Euskadi, en concreto el Cueto de Sestao. Pues bueno, todo eso estaba recogido en esa guía práctica de la educación digital. Y este año, donde ya teníamos un recorrido y podíamos evaluar el impacto de la tecnología, llevamos tiempo trabajando con ella. ¿Qué ocurre? ¿Qué beneficios o qué cosas hay que mejorar? Todo eso no podíamos mirar a otro lado y hemos generado un observatorio de transformación de la educación y hemos elaborado ese informe, que os invito, está publicado en Internet, os invito a que le echéis un vistazo, y se resume en algunos de estos puntos. Desde luego, la tecnología está claro que mejora la motivación, la atención y la actitud. Son datos cuantitativos. Se ha medido en algunos de los centros donde la tasa de abandono escolar se ha reducido, porque algunos de los centros que tenemos adscritos al programa están en zonas desfavorecidas o con alumnos con problemas pues por condiciones sociodemográficas, y eso se ha medido, es cuantitativo, está recogido en el informe. Algo que me parece muy interesante, que es la atención a la diversidad. El sistema educativo muchas veces no tiene esto en cuenta. No estamos teniendo en cuenta que los ritmos de aprendizaje dentro del grupo que tenemos son distintos y muchas veces vamos a la carrera y no nos paramos a hacer esa atención a la diversidad, tanto para refuerzo positivo como para atender necesidades especiales que puedan tener los alumnos, y eso a través de la tecnología, que nos está mandando información en tiempo real y nos permite hacer un seguimiento de lo que están haciendo nuestros alumnos, sí que se ha podido trabajar y hemos visto un impacto muy importante en esa atención a la diversidad. Por supuesto, se siguen desarrollando competencias específicas. Utilizar tecnología, y alguien antes me estaba preguntando, ¿esto sustituye al libro de texto?
No, se sigue trabajando competencias específicas curriculares que teníamos hasta ahora. Se sigue trabajando matemáticas, se sigue trabajando música, se sigue trabajando inglés. E incluso se ha mejorado el cómo se trabajan esas competencias por lo que indicábamos en el primer punto, por la mejora en la motivación, en la actitud, en la colaboración entre ellos. Pero sí que hemos visto una novedad, que es el desarrollo de esas competencias transversales, esas competencias alternativas que hasta ahora no se estaban trabajando. ¿Habéis oído hablar de las famosas inteligencias múltiples? Supongo que algunos sí que habrá oído. Pues ese trabajo de poder potenciar en los alumnos esas inteligencias múltiples y trabajar algunas de esas competencias que hasta ahora no se estaban trabajando de una manera, no digo que no se estuvieran trabajando, sino que a lo mejor no estábamos poniendo el foco en desarrollar ese tipo de competencias, pues sí que hemos visto que en este estudio ha salido reflejado cómo los alumnos nos comentan que han mejorado alguna de estas habilidades. Tecnología en la sociedad, hemos hablado de tecnología también en el sector educativo y ahora hablamos de proyectos tecnológicos de Samsung. Uno de los grandes debates, y supongo que a lo largo de estas jornadas se estará hablando del tema y además en pasillos o gente que se me ha acercado me ha estado preguntando ¿cuál es el dispositivo adecuado para el aula? La pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál es el dispositivo adecuado para el aula? Pues nosotros, tras muchas reuniones internamente, los responsables de educación europeos de Samsung, hemos hecho una apuesta clara por la tableta. También me ha preguntado alguien hoy a lo largo del día, pero si he visto un Chromebook de Samsung en la página web de Estados Unidos, sí, existe, es un producto que está en Estados Unidos, pero nosotros apostamos por la tableta y ahora os indico por qué apostaremos por la tableta y veremos alguna de las razones de una manera un poco más práctica. La tableta es un dispositivo que tiene un manejo muy sencillo e intuitivo. Es muy similar a smartphones, que son dispositivos que los alumnos conocen o tienen en algunos casos. Son sistemas operativos muy fáciles de utilizar para ellos, con lo cual, en ese sentido, no requiere una curva de aprendizaje elevada el poder utilizar un dispositivo en el entorno escolar. Nos ofrece una gran versatilidad a la hora de trabajar en un mundo pensado en aplicaciones. Hablábamos antes de metodología ABP, metodología basada en proyectos, y el ecosistema de aplicaciones que hay para las tabletas es increíble. Kahoot, que es una que casi todos los centros donde tenemos proyecto se está utilizando un montón. Aplicaciones de lectura, aplicaciones de inteligencias múltiples, incluso realidad aumentada. Hay muchísimas aplicaciones que nos permiten trabajar con las tabletas de una manera colaborativa, de una manera basada en proyectos. Rapidez para buscar y compartir información. Si tenéis que buscar muchas veces, lo típico que estamos hablando con algún amigo y tenemos que buscar información, ¿qué es lo más rápido? Sacamos el smartphone, Wikipedia, y palabra de Wikipedia, pues ya hemos decidido quién ha ganado la apuesta entre los dos. O sea, miramos fechas, miramos la altura, cuál es el edificio más alto, todo esto que muchas veces necesitamos buscar en tiempo real, pues la inmediatez que nos da un dispositivo móvil, desde luego, es mayor que cualquier otro tipo de dispositivo. Y por concepto, la tableta es un dispositivo móvil. Nosotros somos defensores de que la educación salga de las aulas, que no ocurre todo entre cuatro paredes. De hecho, esa transformación digital no solo afecta a las herramientas, a esas competencias, también afecta a la propia tipología de los centros, cómo se ponen los mobiliarios, cómo se configuran las clases. Todo eso va relacionado. Estamos buscando una movilidad, estamos buscando hacer cosas distintas y la tableta nos permite llevar la educación fuera de las paredes del aula. Llevarte una tableta, un dispositivo que cabe en la mano, ¿vale? Llevarte esto a una excursión al Museo Guggenheim es muy sencillo. Es poco más que un cuaderno, no pesa. Lo llevamos, ya digo, prácticamente en la mano. Con esto podremos hacer nuestras... Ahora lo veremos. Si nos pinchan la tableta, por favor. Vale, como os decía, con esto, llevándolo en la mano, vamos a ver si podemos conectarla. Mientras tanto os cuento, es un cuaderno. De hecho, el tamaño es poco más que una 4 o prácticamente una 4. Vale, ahora estamos proyectando esta tableta aquí
Y una de las principales diferencias, y por la que nosotros, después de mucho darle vueltas al porqué de la tableta, encontramos un elemento que creíamos que era totalmente clave, que es este lapicero que tengo aquí. No sé si por el fondo luego os invito a que lo probéis, que se llama S-Pen. Es un lápiz que nos permite trabajar la lectoescritura. Para nosotros es fundamental el tema de la lectoescritura. En todos los estudios que hemos hecho, tanto profesores como padres como alumnos, el elemento que más han destacado del trabajo con la tableta, no sé por qué se ha desconectado, voy a acercar, el elemento que más han valorado con mucha diferencia ha sido este lápiz. ¿Y el por qué? Pues porque la versatilidad que te da a la hora de trabajar con la tableta es espectacular. Incluso ahora mismo que yo estoy de pie, en esa situación que os decía de estar visitando o haciendo una actividad en el exterior, yo podría apoyar la mano, que es el gesto natural. Ninguno escribimos con la mano así, como hacemos con otro tipo de bolígrafos que tienen, no sé si habéis visto estos bolis que tienen una gomita que nos permiten, pues sí, manejar el smartphone, pero en el momento en que ponemos la palma, está interactuando la palma, con lo cual desnaturalizamos el gesto de escritura. Ninguno escribimos con la mano así. Aquí lo que nosotros podemos hacer es apoyar la mano, la tableta está distinguiendo entre mano y lápiz, y con nuestra buena o mala letra, ¿vale? Voy a utilizar mayúsculas porque si no mi letra no es muy buena, ¿vale? Podemos escribir de manera natural y además podemos incluso trabajar con esa escritura, ¿vale? Podemos transformarlo en un texto en este caso, ¿vale? El alumno tiene una herramienta donde puede escribir, donde puede hacer sus anotaciones, donde puede trabajar con esas anotaciones, no solo texto. Si estamos trabajando fórmulas matemáticas, ¿vale? ¿Hay algún profe de matemáticas por aquí? Hacer una raíz cuadrada, una fórmula en un editor de texto, superíndice, encuentra el símbolo, pon la... Terrible, ¿no? Te lleva un rato. Pues algo que en un editor de texto sería muy complicado. No muy complicado, bueno, nos llevaría un poquito más de tiempo. En este caso lo transformamos en una fórmula. Va a tardar un poco más que la escritura porque el motor de reconocimiento le lleva un poco más de tiempo, pero como veis nos ha hecho una fórmula totalmente pulida y que nos puede servir pues, para hacer esas explicaciones. Lo mismo para formas. Si estamos explicando esto, pues podemos coger en este caso estas formas, ¿vale? Y transformarlo en un dibujo pulido. En definitiva, nos permite trabajar de una manera distinta. Es un elemento que es muy natural de utilizar. Yo creo que estamos perdiendo incluso los mayores el hábito de escribir. El otro día me tocaba redactar una carta y el primer rato con el boli era como... Era complicado, era como, porque te cuesta, estamos perdiendo. El pulgar lo tenemos todos muy, muy desarrollado, mandar mensajes en WhatsApp es muy natural, pero creo que es fundamental que se siga trabajando la lectoescritura. Y por eso, cuando os decía esas reuniones internas, le hemos dado muchas vueltas a este tema, el elemento clave ha sido el tema del lápiz. Creemos que es un elemento fundamental. Y la siguiente pregunta es, ¿eso implica que no se puede trabajar con un teclado? No, a esto se le puede enchufar cualquier periférico. Si tú necesitas enchufarle un teclado Bluetooth, le puedes enchufar un teclado Bluetooth con funda, que vaya incorporado. ¿Necesitas enchufarle un ratón? Incluso por cable lo puedes hacer por micro USB. Pero, desde luego, es mucho más cómodo en determinadas situaciones trabajar con esto. Creemos que es mucho más rápido, ¿vale? Y no solo eso, nos permite... El tema de la lectoescritura está muy bien, pero también nos permite hacer otro tipo de cosas, fomentar la creatividad. Esto, como reconoce niveles de presión, os podría enseñar algunos dibujos hechos por alumnos en una actividad que hemos tenido itinerante por España, espectaculares. O sea, porque lo puedes utilizar incluso como si fuera un spray, porque dependiendo de cómo aprietes, la opacidad del trazo va cambiando. Con lo cual, las cosas que podemos hacer con ellos pues, son muy interesantes. Incluso si estamos trabajando en multitarea, nos va a permitir el lápiz el poder hacer cosas como arrastrar a nuestro trabajo un texto, ¿vale? Directamente con el lápiz, como veis, es un gesto, se llama drag and drop, arrastrar y soltar, ¿vale? Cogemos el texto y directamente lo tenemos en nuestras notas, nuestro trabajo. Es mucho más cómodo trabajar de esta manera, no tengo que abrir una aplicación, cojo, hago un pantallazo, lo edito, me lo llevo, lo recorto, ¿no? Directamente con el lápiz. Incluso tiene un botoncito que luego, como os digo, os invito a que lo veáis, que lo que nos permite pues, es lanzar también
cuando lo posicionamos cerca y apretamos, lanzamos un menú que nos permite hacer recortes, en concreto de una zona. Como os decía, al final el lápiz es un elemento que a la hora de trabajar y de hacer actividades en el aula hemos visto que tiene muchísimo valor y tiene todo el sentido. Por eso, y si podemos volver a la presentación ya, por favor. Nosotros creemos que el elemento precursor a nivel dispositivo de ese cambio educativo es la tableta. Creemos que hay suficientes argumentos para adaptarla como una herramienta académica. Os los he ido desgranando. El tema del S-Pen, lectoescritura, lo hemos visto, lo fácil que es hacer tomar nuestras notas, convertirlo en nuestro cuaderno. Creatividad, para aquellos que yo, por ejemplo, no soy muy bueno dibujando, pero ya os digo que he visto algunos dibujos espectaculares, y usabilidad. El tiempo que ganamos a la hora de hacer cosas es muchísimo. Además, las tabletas Samsung, y es algo que veremos ahora en dos software que tenemos para los proyectos educativos, tienen una gestión y personalización totalmente autónoma. Tú puedes personalizar un dispositivo en lo que se llama modo kiosco, y me estoy adelantando un poquito ahora a lo que viene, pero en un proyecto educativo es fundamental. Cuando tenemos 30 dispositivos por una sala, o tenemos un mínimo de gestión sobre ellos, o aquello se va a convertir en un descontrol. Uno estará mirando el Facebook, otro jugando al Candy Crush, otro no lo sé. Entonces, el tener un elemento de gestión de aula, de gestión de contenido y también de personalización y de securización del mismo, pues es fundamental. Otra de las grandes preguntas cuando hablamos de dispositivos: ¿cuánto duran? ¿La batería? ¿Cuánto tiempo dura? Pues bueno, estos dispositivos están pensados para educación. De hecho, el del lápiz a nivel europeo se ha decidido que sea un dispositivo a partir de este año dedicado a educación y a proyectos de firma digital, pero vamos, en general a educación es un producto dedicado porque tiene todo el sentido. Se le va a incorporar algunas otras funcionalidades específicas para educación, con lo cual es un producto que no tendría sentido. Estamos hablando de lectoescritura, de productividad, y no es un producto que sea robusto. Son productos que tienen que aguantar el día a día en un colegio, que os voy a contar que no sepáis. Al final, pues o por accidente o por a veces cosas que ocurren en el aula, pues una tableta cae unas cuantas veces al suelo. Pues son dispositivos que están pensados no son frágiles en ese sentido, son dispositivos que aguantan el día a día. Y durabilidad en cuanto a batería, pues perfectamente aguantan unas 12 horas con uso intenso, con lo cual una jornada de trabajo, cuando digo uso intenso, es uso muy intenso, ¿vale? Haciendo screen mirroring, que es compartir la pantalla, haciendo trabajo colaborativo en el que compartes información con el resto de tabletas. En esas situaciones de uso extremo, de uso intensivo, podemos perfectamente irnos por encima de las 12 horas de durabilidad. Y por último, ahí puesto, pero no menos importante, de hecho es muy importante y por eso también lo comentamos, el precio. ¿Es necesario que una tableta en un entorno académico sea una supertableta de 500, 600 euros? Pues, hombre, a ver, nosotros la Tab S2 que tenemos es una supertableta con una de las mejores pantallas del mercado, alta definición, pero es una tableta de otro tipo de usos. Creemos que en el entorno educativo, productos como este que hemos visto, con el lápiz, con cosas que tienen sentido en el entorno académico, deben tener un precio adecuado que haga que el dispositivo sea asequible para los centros y para las familias. Con lo cual, desde Samsung, todas las tabletas que están pensadas para el proyecto educativo, las del lápiz y el mismo modelo pero sin lápiz, para aquellos, porque por ejemplo en etapas infantiles pues se está utilizando también tabletas sin lápiz para temas de inteligencias múltiples. Entonces, bueno, tenemos esos dos modelos en concreto específicos. Los otros también están disponibles, por supuesto, pero estos modelos tienen un precio distinto al que tendrían si los vamos a comprar a un MediaMarkt, a un Corte Inglés, a cualquier otro sitio. Son dispositivos que su precio está pensado para que se puedan incorporar de manera natural al entorno educativo. Os decía, nosotros acompañamos el proyecto, aparte de dispositivos, creemos que tiene que haber un software adecuado para esas tabletas. En concreto, Samsung School, que os invito luego en la zona en la sala que tenemos al lado, en la zona de demos. Si queréis verlo un poquito más en detalle, podremos verlo. Es un gestor de aula y del contenido. Como os decía, en un espacio donde tenemos 20, 25 tabletas, el profesor puede llegar un momento en el que se le descontrole la clase, pues porque los alumnos están utilizando la tableta para todo, menos para lo que deben en ese momento.
Si podemos volver a pinchar la tableta, por favor. Con este software lo que tenemos, y ahora lo veremos un poquito muy rápido, ya digo que si queremos ver una demo más en detalle lo podemos hacer en la sala anexa. Lo que tenemos es una botonera para el profesor. En el momento en que inicia la clase, todas las tabletas asignadas a ese curso automáticamente están bajo su control. ¿Veis esa botonera que tenemos en esta parte de aquí? ¿Vale? Muy sencillita, muy intuitiva. Es una capa que tenemos independientemente de dónde estemos trabajando. Como veis, esa capa de gestión se queda siempre. Nos podemos ir a la parte de notas, nos podemos ir a trabajar con la galería, con lo que queramos, y esa capa la tenemos. Y lo que nos permite es tener siempre monitorizados y controlados a nuestros estudiantes. ¿Vale? Hay un botón que es pantalla de bloqueo, lo voy a activar. ¿Vale? Y esta tableta, que sería de alumno, como veis, está bloqueada. ¿Vale? Y el alumno, aunque intentes apagarla, salirte, te vamos a usar de alumno, si no te importa. Vale. Estás bloqueado, ¿no? No puedes hacer nada. ¿Vale? Como profesor, yo además puedo irme a la parte de supervisión de estudiantes y la tableta te ha tocado ser David, el alumno David. Como vemos, aparte de estar bloqueada, nos indica aquí que lo tenemos bloqueado y podemos ver el mensaje y dónde él se encuentra. Le vamos a desbloquear. ¿Vale? Veremos cómo vuelves a tener el control de la tableta. ¿Vale? Si te abre cualquier aplicación. ¿Vale? Vemos cómo lo que él está haciendo, yo sin necesidad de estar viendo su pantalla, puedo tener monitorizado la tableta de David, o si tuviera a los otros dos alumnos lo estaría viendo. En todo momento, como profesor, esto nos permite lo que apuntábamos antes, algo muy importante y que veíamos cuando hablábamos del impacto de la tecnología en el aprendizaje, que es la atención a la diversidad. Si yo necesito, pues en este caso, coger control sobre la tableta de David y hacer una tutoría con él, puedo iniciar una clase privada. ¿Vale? Ahí estamos viendo que tienes la cámara. Exacto, un recuerdo. Vale, pues como ha hecho una buena foto, incluso le podemos dar un sello de premio, en este caso, por la fotografía que ha hecho. Podemos trabajar gamificación, podemos trabajar de manera individual o de manera grupal, hacer trabajo con metodología basada en proyectos. David ha recibido ahí su sello, eso se va a ir incorporando a su ficha de alumno y es lo que va a ir alimentando toda la ficha, tanto a nivel curso, porque le va a medir respecto a sus compañeros, pero también de manera individual. Él puede mandarme anotaciones, me puede mandar contenido o incluso podemos ver el resto de los alumnos. Imaginaros que tuvierais también tabletas. Lo que él estuviera anotando, si yo le asigno como presentador, será lo que mandaríamos, en este caso, a esta tableta, que a su vez lo está sacando a la pantalla. ¿Vale? Te vamos a asignar como presentador. De forma que si coges tu lápiz, ese nombre, hemos hablado del de punta fina. No, coge el otro. Lo tienes aquí en la parte superior derecha. Y tienes herramienta de notas. Por aquí, exacto. Y a partir de aquí, ponte a hacer anotaciones sobre la pantalla. ¿Vale? A ver si el ancho de banda nos lo permite. ¿Vale? Tardará un poquito, pero lo que él está haciendo lo estaríamos viendo, en este caso, la tableta del profesor y el resto de alumnos. Y el resto de alumnos, mientras él está presentando, no podría hacer otras cosas. ¿Vale? Ya digo, os invito, era para que vierais algunos ejemplos. Se pueden hacer muchas más cosas con la plataforma, desde hacer trabajos con metodología basada en proyectos, lanzar en remoto, por ejemplo, una aplicación a todos los alumnos. No queremos que pierdan tiempo con el clásico, yo no la tengo, yo la desinstalé, yo no la encuentro. Pues si necesitamos que David, en este caso, por ejemplo, trabaje con la calculadora, se la estaríamos abriendo nosotros. ¿Nos puedes enseñar? ¿Vale? Somos nosotros desde la tableta del profesor los que lo estamos gestionando. ¿Vale? Es un software, en definitiva, que, complementado con todo lo que os he contado de los elementos hardware, nos facilita la incorporación de este dispositivo a las dinámicas del aula. Volvemos a la presentación, si puedes, por favor. Y algo importante, nos está dando información en tiempo real. Esos sellos de premio, esos bloqueos que le hemos puesto, todo eso se va recogiendo, lo podemos exportar luego y podremos trabajar con ello de manera, pues eso, para ir evaluando. Hablábamos de evaluación dinámica, todo eso, información. Si yo hago una encuesta ahora con las tabletas en tiempo real,
puedo recibir esa información y no necesito esperar a hacer un examen a final de cuatrimestre o a final del periodo evaluativo para tener esa información de si el objetivo que yo tenía con la unidad didáctica del día se ha cumplido o no se ha cumplido. Y Samsung Knox, que es la otra piedra dentro del proyecto. Cuando hablábamos de proyecto integral, hay una parte que muchas veces nos olvidamos, que es la de gestión de los dispositivos, seguridad, y nos olvidamos de al que le toca instalar todo aquello que tiene que hacer la tableta. Con esta plataforma, que también es propietaria de Samsung, lo que podemos hacer es generar lo que llamamos un modo kiosco. En un modo kiosco lo que hacemos es personalizar nuestra tableta. La tableta hará lo que el centro ha definido que se haga, o si es una tableta que han comprado los padres, en el centro de manera autónoma se comportará bajo la normativa del centro y fuera, sin necesidad de hacer nada, lo hará por localización, por tiempo, como nosotros definamos, la tableta se comportará de otra manera. Os pongo ejemplos prácticos. La cámara. La cámara habitualmente, muchos centros nos dicen no queremos tenerla habilitada durante las horas lectivas porque supone pues eso, que están haciendo fotografías, las suben, graban un vídeo. Eso, el estar activándolo o desactivándolo de manera manual es tedioso. Sin embargo, a través de esa plataforma lo podemos gestionar de una manera autónoma e inteligente. Supone una protección a nivel de hardware y software. Eso implica que los alumnos, que están siempre retándonos, porque nos están retando, de hecho, tenemos la broma internamente en Samsung de que son nuestros mejores testers, porque es que es la realidad. Muchas de las cosas, de las evoluciones de las plataformas, están viniendo por dudas, por cosas que intentan hacer los alumnos. A veces van más rápido de lo que nos pensamos. Y son tabletas que están protegidas tanto a nivel hardware, eso implica que no las pueden piratear, y si lo intentaran automáticamente la tableta vuelve a arrancar con la configuración del centro, con lo cual al final el mensaje es la he borrado, he intentado cargarle lo que yo quería y automáticamente el centro me la ha vuelto a restaurar con lo que ellos decían. Al final eso se traduce en que los alumnos no intentan hacer esos hackeos o esos ruteos de las tabletas. Y a nivel software también tiene una protección porque podemos definir filtrado de contenidos con listas blancas de aplicaciones, contenidos que son aptos o no aptos en función de nuestras necesidades, contenidos de tráfico de red para poder filtrar pues cuando están navegando, que podamos filtrar lo que se hace o no se hace con las tabletas. También es muy cómodo para los que tengan que hacer el despliegue de los dispositivos. Un centro de aquí de Vitoria y que Fernando conoce, que es San Prudencio, nos decía, en Simo les invitamos a contar su experiencia. Ellos están trabajando tanto con Samsung School como con Knox. Es un centro, ya os digo, de Vitoria y que es una pena. Nos hubiera gustado que hubieran podido venir a compartir su experiencia porque la verdad es que lo que nos contaron en Simo nos pareció inspirador porque ellos se habían dado cuenta de que habían consumido mucho tiempo a veces en hacer cosas que la tecnología ya tenía resueltas. Nos decía Rubén, que es el coordinador TIC del centro, que estaba tardando una media de entre 23 y 33 minutos en hacer las configuraciones de las tabletas, de cada tableta, y con una parte de esta plataforma que se llama Mobile Enrollment tardaba 3 minutos. Imaginaros el ahorro de tiempo, de costes y de dolores de cabeza, en este caso para Rubén, cuando descubrió esto, pues fue como Jesús, ¿por qué no me has contado esto antes? Y le dije, bueno, está ahí, o sea, se puede hacer. Es lo que os decía, muchas veces hay que encontrar las herramientas y las soluciones adecuadas para hacer lo que necesitamos. Tecnológicamente está, no todo, pero casi todo inventado, entonces hay herramientas que en ese despliegue de dispositivos o gestión de dispositivos nos van a facilitar el día a día. Si tenemos que instalar una nueva aplicación en las tabletas, ¿es necesario que cojamos las 25 tabletas de clase y vayamos una a una instalando? No es necesario, lo podemos hacer por perfiles. Cogemos las tabletas de primero A e instalaremos en primero A una aplicación porque la tienen que utilizar hoy en concreto. O necesitamos desbloquearle la cámara a primero A porque se van de excursión. Todo eso lo podemos hacer desde un ordenador y se tarda 30 segundos en hacer. Entonces es algo que ahorra mucho tiempo en la gestión y mantenimiento de los dispositivos y que además, al ser un producto también Samsung, está completamente integrado con los dispositivos. O sea, la gestión, el nivel de gestión que nos permite es amplísimo, ¿vale? Podemos gestionar casi cualquier cosa que se nos ocurra. En definitiva, el proyecto Samsung, pues creemos en ese cambio que somos un gran compañero de viaje, el mejor compañero de viaje por esa propuesta integral. Un único proveedor, en este caso Samsung, puede resolver todas las necesidades. Uno de los problemas que nos decían los centros, y un ejemplo pues puede ser, hablando de ese ahorro de costes, habían probado otros MDMs, otras herramientas de gestión de dispositivos, y al final el tener todo resuelto ya no solo
porque haya una integración mayor por ser del fabricante, sino porque la postventa la hace una única figura en este caso. Todas las preguntas van a una única figura, a un único fabricante, en este caso Samsung, con lo cual eso se traduce en un mayor ahorro de tiempos, es mucho más fácil resolver dudas técnicas y mucho más sencillo. Son proyectos desde Samsung totalmente personalizados. Eso nos supone el sentarnos con cada centro, pero estamos encantados de sentarnos con cada centro. No creemos en una propuesta rígida donde la misma tableta con el mismo software, con la misma configuración, con las mismas aplicaciones sea válida para todo. Lo primero que hay que hacer es sentarse, saber hacia dónde queréis ir, hacia dónde queréis marcar el proyecto educativo y a partir de ahí hay 1000 formas de hacerlo, aplicaciones de todo tipo. Tenemos un ecosistema de partners donde podemos trabajar con todo tipo de lectura, temas de dislexia que veremos ahora, de autismo. Estamos haciendo todo tipo de proyectos y se puede hacer de manera totalmente personalizada para el centro, ofreciendo una consultoría que creemos que es necesaria. Consultoría, además, desde el minuto que nos sentamos a analizar la infraestructura del centro. No es lo mismo tener un punto de acceso en mitad del pasillo que tenerlo en el aula. No es lo mismo tener una pared de hormigón así o tener una pared de pladur. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a hacer un proyecto tecnológico y la infraestructura, en este caso Wi-Fi, es fundamental. Todo eso ayudamos a través de nuestros partners certificados de educación a analizarlo y a darle al colegio la respuesta adecuada para que el proyecto, antes de arrancar, no sea un fracaso. O sea, si metemos tabletas pero no van a navegar luego, no van a poder hacer nada con ello, va a ser frustrante. Esa consultoría es totalmente necesaria. Y fundamental, formación. En ese aprender haciendo, que os decía, otra de las cosas que nos hemos dado cuenta en estos 2 años es que la parte de formación a los docentes, de formación al TIC, a la persona que va a gestionar los dispositivos, es fundamental. Nuestros proyectos incluyen la parte de formación. Creemos que es fundamental hacerlo para el éxito del proyecto y es algo que estamos ofreciendo a través de nuestros partners y que, en definitiva, creemos que, y lo hemos visto, porque así nos lo han transmitido los centros que están colaborando con nosotros, ha hecho que el proyecto avance de una manera muy fluida y que se vaya consolidando. Y respuesta a necesidades que tenéis todos los centros o todas las familias que tienen que adquirir dispositivos para sus hijos en el entorno académico. Temas de financiación, renting tecnológico. ¿Qué hago si se me rompe la tableta? ¿A dónde llamo? Pues todo eso está canalizado a través de un único proveedor, que en este caso es Samsung. Es un servicio dedicado para proyectos educativos. Las tabletas de Samsung que están en un colegio que está utilizando un alumno no se reparan en la misma forma, tienen unos tiempos distintos y eso se traduce en definitiva en que ese proyecto se puede atender de una manera totalmente integral. No sé cómo voy de tiempo. 15 minutos. Bueno, vamos bien de tiempo. Os decía antes, aparte de esos proyectos de tabletas o de pizarras que tenemos conectadas con las tabletas de Samsung, estamos haciendo cosas o tratando de hacer cosas distintas. En ese cambio de la educación, pues desde hace un tiempo hemos empezado a trabajar proyectos de realidad virtual. Puede sonar muy lejano, pero la realidad es que hay centros y fue una cosa que al final nos dimos cuenta porque nos llamaban colegios de diferentes lugares, nos pedían hacer cosas con realidad virtual y sentándonos con ellos y trabajando con ellos nos dimos cuenta de que tenía sentido y que es algo que se puede trabajar y que puede aportar mucho. La realidad virtual, ¿habéis probado alguno la realidad virtual? ¿Las gafas de realidad virtual? ¿Sí? De todas formas, también, de nuevo, a aquellos que queráis probarla, os invito luego a hacerlo en la sala anexa. Cuando un alumno es el centro de una experiencia, está teniendo un aprendizaje conectado a las emociones. No es lo mismo que alguien te explique el antiguo Egipto que ser tú el que recorre la pirámide de Keops. Al final eso te impacta mucho más, es un aprendizaje experiencial que tiene un anclaje mucho mayor. De hecho, se están haciendo ya estudios en Corea trabajando con un grupo que aprende de manera memorística cualquier contenido y otro grupo que lo hace de manera experiencial y en el corto plazo el resultado pues es parejo, los alumnos retienen más o menos el contenido de manera similar, pero a partir de determinadas semanas el que lo ha vivido de manera experiencial o ha complementado ese proceso de aprendizaje con una experiencia en 360 lo retiene mucho mejor, con lo cual
parece ser que sí que tiene sentido el utilizar esa realidad virtual en entornos educativos. Porque además aporta una transversalidad inimaginable, cosas que de otra manera no sería posible. Recorrer el cuerpo humano, hacer un viaje al exterior, al espacio, lo podemos hacer a través de la realidad virtual. Tener una charla con un emperador del Imperio Chino, pues todo eso se puede hacer. Al final te permite cualquier cosa que tú seas capaz de desarrollar, la puedes hacer. Y algo muy importante, porque estamos hablando, claro, pero es que esos contenidos hay que crearlos, serán complejos, pero hay una parte también importante que es la creación de tus propios contenidos, y fue a nosotros, al menos Samsung España, lo que nos animó a meternos en este tema de realidad virtual, principalmente por 2 colegios, uno en Zaragoza. Me llamó un día su profesor, Abraham Alonso, y me dice que sus alumnos han estado en Italia de fin de curso y habían visto el Panteón de Agripa. Volvieron, justo les tocaba en la asignatura ver el Panteón de Agripa y le dijeron que qué les iba a contar él, que ellos ya lo habían visto y que lo que les contara que les parecía un rollo. Y él les dijo, muy bien, vais a hacer los apuntes vosotros para los del año que viene. ¿Lo sabéis hacer perfectamente? Venga, vais a hacerlo. Y los alumnos le dijeron, no, es que hacer unos apuntes y ya lo tenemos en el libro. Les dijo, lo vais a hacer de manera distinta. Estaban trabajando ya temas de programación, haciendo cosas con SketchUp, con Unity. Y él dijo, bueno, nos atrevemos, nos presentamos a un concurso. Él había visto ya una actividad. Nos presentamos a un concurso donde podamos hacer nuestro Panteón de Agripa virtual. Y la realidad, y es algo que se puede ver, que está presentado, han hecho su Panteón de Agripa virtual. Y lo bonito del proyecto es que es un proyecto multidisciplinar. Han creado equipos de trabajo y el que era bueno redactando ha hecho el guión de la visita. El que le gustaba mucho la historia o el arte ha documentado. El que era bueno programando ha programado. El que era bueno hablando ha locutado. Otros han ido participando de manera colaborativa y en esa parte pues, son alumnos ya de bachillerato, han trabajado de manera horizontal y ahora lo están bajando de manera vertical al resto de alumnos. Hay un vídeo grabado, no he podido conseguirlo a tiempo, no he podido hablar con Abraham, donde una niña que se llama Carlota y de la que somos muy fans todos en Samsung por la emoción con la que cuenta el proyecto, está explicándoles los apuntes de su Panteón de Agripa, su Panteón de Agripa, porque lo han creado ellos, ¿vale? Es cierto que los puristas de los entornos 3D dirán se ven los píxeles, no está hecho por un estudio de desarrolladores profesionales, pero la emoción con la que Carlota en este caso le está explicando en el vídeo a unos niños más pequeños que ella estuvo allí y que a raíz de eso se decidieron hacerlo, pues es un poquito lo que nos ha animado también a hacer proyectos de creación de contenidos en ese trabajo de competencias digitales distintas. Al final, ¿quién nos dice que estos niños no acabarán trabajando en un estudio donde se desarrollen contenidos en 3D o contenidos en realidad virtual? Pues es desde luego una competencia y una experiencia que ya se llevarán en este caso, de sus apuntes digitales del Panteón de Agripa. Por eso ya os digo que no nos quedamos en que sean consumidores de contenidos. Hay contenidos maravillosos desarrollados, el fondo del océano, Egipto, Tarraco, la ciudad romana digitalizada, Altamira, está digitalizado y es un paseo espectacular. Pero bueno, lo interesante es que ellos también puedan crear su propio contenido y en esa línea de crear su propio contenido hemos introducido también el elemento de la cámara 360. El poder grabar, por ejemplo, una actividad como esta y luego trabajar sobre lo que hemos hecho, pues es muy interesante. El poder llevártelo a una excursión, poder grabar toda esa experiencia en 360 grados y luego llevarlo a las gafas y poder trabajar sobre ello, pues es un paso más allá. Entonces, eso se está empezando a hacer. Se está utilizando, por ejemplo, en clases de música. Tenemos en Oviedo un colegio que lo está utilizando para clases de inglés, para mejorar el tema de la pronunciación, el tema de la exposición en inglés. O sea, que se está utilizando para diferentes cosas y es un elemento que en ese proceso de no solo consumir, sino crear contenidos, pues también estamos utilizando. Esto al final es una cámara que tiene, como veis, 2 lentes en forma de ojo de pez y que lo que nos permite, pues ahora mismo, de hecho, podemos hacerlo, si queréis, nos podríamos hacer un selfie 360 de forma que todos saldríamos en ese... No sé si habéis visto las plataformas de Facebook o de YouTube, los vídeos 360. ¿A alguien le suenan? Pues esto se puede hacer con esta cámara, que al final aquí está puesta con un trípode, pero la podemos llevar incorporada. Pues la están utilizando también en actividades al aire libre, para esquí, etcétera. ¿Vale? Bueno, lo enrosco luego. Uy. A ver.
Disculpar, se ha ido. Vamos a ver. Ya estamos terminando. Vale, y dentro de esos nuevos retos, también como os comentaba, y en esa línea de atención a la diversidad, hemos creado un proyecto que llamamos Tecnología con propósito, donde estamos tratando pues, de hacer proyectos en torno a la accesibilidad. Estamos colaborando con los colegios de la ONCE, donde hay niños con distintas necesidades y bueno, la tecnología también debe ser para ellos. Ellos también quieren aprender con tecnología y es un proyecto que liderado desde España además ha cogido carácter europeo y posiblemente global, un poco por el acuerdo que se ha cerrado con ONCE y que en definitiva permite acercar la tecnología a cualquier persona, pues ya digo, tenga una discapacidad visual, auditiva o cualquier otro tipo de necesidad. Un proyecto también muy interesante, desarrollado además por una empresa de aquí de Donosti, del País Vasco, que es el de Aula VR. Aula VR es una herramienta que, utilizando las gafas de realidad virtual, nos permite diagnosticar a los niños que tienen TDAH. Esto es muy interesante y coincidí hace poco en una presentación con Sam Goldstein, que es uno de los neuropsicólogos especializados en pediatría más reconocidos a nivel mundial, y Sam me decía que el principal problema es que muchas veces los niños con TDAH o no están diagnosticados o, lo que es peor, están mal diagnosticados. Y esto es porque muchas veces se confunde a un niño con TDAH con un niño de alta capacidad. El resultado en el aula es el mismo, es un niño que está distraído, que no atiende todo lo que debería y que, además, nos decía Sam que los de TDAH, en el momento en que les están haciendo el test con papel, aprenden, se dan cuenta de que les están haciendo ese test y lo falsean. Ellos mismos normalmente se dan cuenta y tratan de falsearlo. Y le decíamos a Sam, ¿y esto por qué es? Y nos decía, porque son niños que son inteligentes, son conscientes del problema que tienen, conscientes de su realidad y que de alguna manera, pues claro, si se dan cuenta que se les está haciendo el test, pues van a reaccionar ante ello. Lo que hacemos con las gafas es simular un aula, por eso el proyecto se llama Aula VR, donde inicialmente el alumno se le da una instrucción, cada vez tiene un pulsador, y cada vez que el profesor diga la palabra naranja o dibuje una naranja en la pizarra, el niño tiene que dar al pulsador, ¿vale? Al principio es muy sencillo. Prestas atención, no tienes ningún distractor, pero poco a poco se van metiendo distractores. El de atrás te llama, al iniciar el test pones tu nombre, con lo cual pues, te empezaría el de atrás. Jesús, pues si tú te giras, la gafa está monitorizando el movimiento, con lo cual en el momento en que tú te gires, aunque sea un momento, la gafa ya lo está registrando. Ladra un perro, cruza un avión de papel, entonces se va complicando. Eso genera un algoritmo que nos dice, y aquí yo no soy un gran experto en esto, pero está avalado por numerosos estudios. De hecho, la fundadora de la empresa y creadora del proyecto está nominada a Mujer Emprendedora Europea por este proyecto. O sea, que es un proyecto que tiene mucho recorrido y que, la verdad, nos sentimos orgullosos en esa tecnología con propósito de que en este caso Nexplora, que es la empresa, se acercara a nosotros y nos dijera que si les podíamos ayudar en ese reto de desarrollar un test de diagnóstico del TDAH. Y el último, no sé si lo habréis visto en la tele, en las redes sociales. ¿Os suena la aplicación Detective? ¿Alguno? ¿Habéis visto? Vale, es una aplicación que sirve para el diagnóstico de la dislexia. Es uno de los principales problemas que tenemos entre los niños, entre la población infantil, y lo que hemos hecho es generar una aplicación que os podéis descargar y que a través de un test pues dice si estás en riesgo de tener dislexia. Y bueno, con esto os pongo un vídeo que explica esa aplicación y vamos terminando. Que no me toque, por favor, que no me toque. Una P, una C, una S, una I. Y ahí pone una C, una R, una U. Andaba David muy hambriento, muy bien. Lucas, la siguiente. Lucas, la siguiente frase. De verdad, siempre en las nubes. Dislexia. Dificultad en el aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo que no tiene que ver con la inteligencia. Un trastorno oculto que afecta a 1 de cada 10 niños provocando fracaso escolar. La detección precoz ayuda a mejorar el aprendizaje. Presentamos Detective for Samsung.
La primera aplicación que es capaz de detectar el riesgo de dislexia combinando juegos lingüísticos con inteligencia artificial. Hablar de Samsung es hablar de innovación, pero innovación con propósito. El de acercar la tecnología a las personas con el fin de facilitarles la vida. Detective for Samsung es una iniciativa que cumple con estas características y que sin duda contribuyen a hacer una sociedad mejor. Detective es el primer detector de dislexia online que combina juegos lingüísticos con inteligencia artificial validado científicamente con 10.000 personas. Es la oportunidad única que tenemos de por fin conseguir que la dislexia deje de ser un trastorno oculto. Ayúdanos a que la dislexia deje de ser un trastorno oculto. ¡No, nosotros! ¡No, nosotros! Es una aplicación que presentábamos en diciembre, está disponible, podéis buscarla en Google. El test es una aplicación gratuita, el test es gratuito y que viene bajo el paraguas Tecnología con Propósito, que es un proyecto al que vamos a seguir dando recorrido. Estamos explorando temas ahora de seguridad. Os hablaba antes de la plataforma Knox como elemento de securización de los dispositivos y queremos también, pues bueno, vamos a empezar a participar en jornadas de confianza digital. Queremos analizar, también estamos trabajando en proyectos de monitorización del bullying, ciberbullying. En definitiva, es un proyecto que, como indica arriba, es un reto. Son proyectos complicados tecnológicamente, todas estas soluciones, el testarlas, el tenerlas validadas desde el punto de vista científico es complicado, pero desde luego creemos que como uno de los actores que está haciendo esa transformación digital en la educación no podemos ser ajenos a esas realidades, a esos problemas que están ocurriendo y os diría que ahora mismo pues, es uno de los proyectos, si no el proyecto al que más cariño tenemos en Samsung Educación y en Samsung en general. Ya he terminado, no sé si me he pasado mucho del tiempo y si nos va a quedar un minuto. Pues nada, aprender haciendo. Soy Jesús Martín, como os decía al principio, tenéis ahí mi contacto, el que quiera contarnos sus experiencias, el que quiera preguntarnos, el que quiera compartir con nosotros cualquier cosa, estamos a vuestra disposición y por último, terminar diciendo que yo también, en estos 2 años que llevo como responsable de educación, pues bueno, aprender haciendo. Eso es una imagen de estas Navidades, el día de jornada de puertas abiertas con los niños. Yo, en un autobús que teníamos, les traté de explicar algunas aplicaciones y me desbordaron ellos con información. Con lo cual, pues bueno, abiertos a aprender, a que nos cuenten ellos, a que nos contéis vosotros y que entre todos pues seamos capaces de ir transformando ese proceso educativo. Muchas gracias.